La inestabilidad glenumeral voluntaria y posicional es un cuadro complejo porque es multifactorial, escapa a la simple presunción del origen a nivel de las estructuras para tener un componente funcional que tiene que ver con la coordinación psicomotriz y hasta con trastornos neurológicos y psicológicos. Si bien el primero en hablar de la inestabilidad glenumeral atraumática fue Hipócrates hace 2500 años, en la década del 80 del siglo XX, Neer y Foster reflotaron este tema proponiendo para aquellos casos en los que la rehabilitación no diera resultados, la aplicatura capsular que ellos llamaron capsular shift. Esto fue una técnica que realmente ha dado muy buenas chances de controlar la inestabilidad en estos pacientes. Unos 10 años después, Burhead y Rockwood hicieron un gran aporte en un estudio sobre el rol de los programas de ejercicios en los cuadros de inestabilidad glenohumeral. Los autores encontraron mejores resultados de la rehabilitación en los cuadros de inestabilidad traumática, sobre todo en las posteriores y en especial cuando la inestabilidad se había manifestado a través de episodios de subluxación y no de luxación, y no hubo diferencias de acuerdo a sexo, edad y tiempo de evolución. La rehabilitación debe intentarse por un tiempo prolongado. Rockwood aconsejaba hasta 8 meses para la inestabilidad multidireccional anterior y hasta un año para la posterior o posterior-inferior. Cuando no hay una buena respuesta, se debe recurrir a la cirugía. Ya mencionamos la aplicatura capsular de acuerdo a la técnica de Neer. Luego surgió la aplicatura artroscópica. Hubo también intentos de capsulografía térmica que no dieron buenos resultados. No debemos olvidar la importancia del intervalo de los rotadores en el mantenimiento de la estabilidad en sentido posterior e inferior, y este es un trabajo de Provencher que hace referencia a las ventajas que tiene la aplicatura abierta por sobre la artroscópica cuando debe estabilizarse un paciente con inestabilidad multidireccional. En algunos casos incluso la aplicatura no es suficiente y se debe realizar una plástica que nos enseñó Basmenia, también lo hemos hecho con Burhead, y aquí podemos observar en un cadáver en el que tenemos con líneas de puntos localizados los límites del ligamento acromio-coracoideo y el triángulo corresponde al intervalo de los rotadores. Entonces se hace la desinserción a nivel acromial del ligamento acromio-coracoideo y se lo superpone con el intervalo, se lo fija el intervalo, y eso sirve de plástica cuando se diagnostica una insuficiencia del intervalo de los rotadores que no pueda suplirse solamente con una aplicatura del mismo. Con frecuencia también puede estar afectado el labrum posterior inferior. Debemos aquí la descripción de las lesiones intrasustancia del mismo que se pueden encontrar en algunos casos de inestabilidad multidireccional. Pero además de los factores estructurales, sobre todo en este tipo de pacientes, no debemos olvidar los factores funcionales, que tienen que ver con cambios en la actividad muscular, sobre todo generados por alteraciones del control neurológico córtico-espinal, que determinan un posicionamiento escapular alterado y un reclutamiento muscular anormal al momento de la motricidad. Este es un esquema de una publicación de Lederman que habla por sí solo. Cada vez le damos más importancia al control neurológico córtico-espinal de la función del hombro y su rol en la inestabilidad. Ya sabemos que no todo se soluciona con el bisturí o con el mero fortalecimiento de los grupos musculares del hombro, porque hay situaciones mucho más sutiles y complejas que considerar. Esta problemática está muy bien graficada en la clasificación de Stanmore, que nos habla de 3 tipos básicos de inestabilidad: el tipo polar 1, traumático, estructural; el tipo polar 2, que es el clásico multidireccional laxo atraumático; y el tipo multidireccional pero que además tiene un trastorno no solo de laxitud, sino de una alteración en el patrón de función muscular, que es el polar 3, que agrega esta clasificación y que es el perfil típico de los pacientes con una inestabilidad posicional o involuntaria, o ambas cosas a la vez,
También esta clasificación es muy útil porque nos demuestra cómo un patrón puede con el tiempo ir tomando características sumadas de otro tipo de los patrones, es decir, no necesariamente un paciente va a estar ubicado específicamente en un vértice del triángulo, sino que puede estar en distintas zonas del área del triángulo porque no todos tienen las características exactas de cada uno de los tipos polares. Estos son pacientes que deben ser tratados en forma multidisciplinaria. En muchos casos necesitamos también la ayuda de un médico psiquiatra porque hasta necesitan medicación antipsicótica, pero no todos los casos, por supuesto. No todos los casos tienen trastornos incluso psicológicos. La rehabilitación es la primera elección, apuntando al fortalecimiento de los músculos periescapulares, mejorar la posición de la escápula, modificar la disfunción del control motor a nivel córtico-espinal, que es clave, mejorar la propiocepción. Ahora, si bien es muy útil y es nuestra primera elección, la rehabilitación no siempre es suficiente. Aquí podemos ver el caso de una paciente con una inestabilidad multidireccional posicional y voluntaria que se luxaba y subluxaba su hombro innumerables veces por día, que no podía llevar una vida normal y no tuvo ningún tipo de respuesta al tratamiento conservador, una paciente también con un trastorno bipolar medicada con litio. Nosotros en estos casos preferimos la aplicatura capsular a cielo abierto porque nos da mucha seguridad, nos da muy buenos resultados. Hay trabajos que demuestran que es más efectiva que la aplicatura artroscópica y nos permite hacer maniobras o gestos quirúrgicos accesorios como por ejemplo el cierre del intervalo de los rotadores con mayor eficiencia y si es necesario también una plástica del intervalo de los rotadores. Y eso fue lo que hicimos en esta paciente. Como ven, es una incisión muy pequeña y pueden observar que recuperó completamente el rango de movilidad. Lleva 5 años de operada con excelentes resultados, partiendo de una base en la cual, como les decía, era una continua inestabilidad diaria que le impedía todo tipo de actividad. Muchas gracias.